Hola, mi nombre es Nancy Espinosa. Soy estudiante del tercer semestre en la carrera en Ciencias de la Comunicación a Distancia. En el tema Enfoques críticos de la comunicación hablaremos un poco sobre los intelectuales críticos contemporáneos. La figura del intelectual, en un sentido unívoco y necesariamente crítico, era como se entendía antes de la caída del muro de Berlín. Ahora, esa misma figura del intelectual y con el desarrollo del mundo unipolar, así como el proceso de globalización, ha comenzado a ramificarse en tendencias políticos sociales. Los movimientos sociales se han hecho presentes desde la década de los 60 y 70. Todos estos movimientos eran con fines de libertad personal, como la emancipación, así como el estar en contra de los gobernantes y políticos, tales así ejemplos como el movimiento del 68 o bien las marchas que actualmente se llevan a cabo más comúnmente, las marchas feministas. Aunque su razón de ser ha ido cambiando poco a poco, podemos darnos cuenta de que los valores han ido quedando en el olvido con el pasar de los tiempos. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo y lo podemos englobar en un solo concepto: teorías del antipoder. Recordemos que con la caída del muro de Berlín, la emancipación no se remonta a ese momento justo, más bien a la década de los años 60. En los decenios de 1960 y 1970 se vivió la multiplicación de los sujetos de la emancipación, así como el abandono progresivo de la concepción del poder, concentrado en el Estado, a favor de un enfoque descentralizado, resultados de las crisis que se vivían en esas décadas, sobre todo las organizaciones políticas y sindicales de las clases obreras, surgiendo de igual manera la multiplicación de los frentes secundarios alrededor, sobre todo del feminismo, del anticolonialismo y de la ecología. Estas características están también presentes en las teorías críticas actuales que aparecieron en la segunda mitad de la década de los años 90. Una de las teorías que giraban en este tiempo era el debate que mantenían en base al concepto de multitud, abordando la cuestión de saber si la clase obrera era reemplazada por dicha multitud como un nuevo sujeto de emancipación. Ahora bien, la emancipación, los movimientos sociales, ideales y de antipoder son categorías que surgieron de los conversos, pesimistas, resistentes, innovadores, expertos, quienes destacaron durante los años 70. Sin embargo, conoceremos quiénes fueron los máximos representantes de cada uno de estos conceptos. Los pensadores conversos son los que dejaron de elaborar un pensamiento crítico en la segunda mitad de los años 70. Aunque no todos se hicieron conservadores, podemos destacar la participación de Alain Finkielkraut y André Glucksmann en Francia, Irving Kristol y Norman Podhoretz en Estados Unidos o de Lucio Colletti en Italia. Son casos ejemplares en la materia que dejaron de ser teóricos críticos del mismo modo que dejaron de cuestionar al capitalismo. Los pesimistas, segunda categoría de intelectuales críticos, con una característica general de la coyuntura actual y procede del hecho de que se ha vuelto difícil concebir un verdadero cambio político, el pesimismo ambiental organizado en la experiencia de los grandes desastres del siglo XX, como el colonialismo, nazismo y estalinismo, asimilando gradualmente en la conciencia colectiva un corte en el optimismo reinante, con un famoso lema persistiendo en elaborar teorías críticas. Destacan entre los pensadores pesimistas a Theodor Adorno, Stuart Hall, Richard Howard, Pierre Bourdieu y Fredric Jameson. Actualmente los intelectuales críticos pesimistas podríamos encontrar a Jean Baudrillard. Los resistentes es la tercera categoría de intelectuales críticos y son los que han mantenido su posición después de la derrota de la segunda mitad de los años 70. Pensadores que se mantenían adheridos al marxismo, al anarquismo u a otra doctrina, coincidiendo en parte con los innovadores, considerando a dos teóricos contemporáneos del anarquismo, Noam Chomsky y Daniel Coulson. Los marxistas eran Kautsky, Walter Benjamin, Lucien Goldman, y de este grupo se deriva un movimiento denominado marrano,
que eran judíos sefardistas convertidos a la fuerza en cristianos durante la Inquisición. Los innovadores. Una condición de la innovación teórica es la hibridación. Como rasgo común, es un cruce de referencias heterogéneas con una mezcla de marxismo y de leucefoucaultismo, destacando trabajos de Negri y Hart. Del mismo modo, Zizek, Boultre, que da lugar a la teoría queer apoyando al feminismo y al movimiento LGBT+. Pero, ¿qué es la teoría queer? La palabra queer, utilizada para ir en contra de las teorías, está basada en la disidencia sexual y la deconstrucción de las identidades estigmatizadas. Esta teoría crítica surgió en la década de los años 90, cuando se empezaban a crear políticas sobre identidad gay. Esto quiere decir que, a través de la resignificación del insulto, consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. Y por último, los expertos. Durante la década de los años 80 aparece un nuevo tipo intelectual crítico, el experto o contraexperto, cuyos análisis apuntaban a construir el contrapunto del discurso dominante basado en la crítica interna. A ella pertenecen en su gran mayoría economistas y sociólogos. Ahora bien, después de haber analizado los 6 grupos de pensadores teóricos críticos, vamos a dar paso a un segundo punto: noticia o acontecimiento de importancia que se puede analizar con los conceptos aprendidos. Hablemos un poco de las marchas y del movimiento feminista y del movimiento LGBT+. Cada persona tiene pensamientos propios que son diferentes a los demás. Sin embargo, muchas de las ocasiones los pensamientos coinciden con un solo enfoque en general. Esto lo podemos ver en las marchas de los movimientos feministas y las marchas por el orgullo gay. ¿Por qué? Porque todos piensan diferente a cómo se mueven las masas. Sin embargo, el punto final es el mismo: la lucha de derechos e igualdad ante los hombres, ante las mujeres, ante la misma sociedad, aunque en muchas de las ocasiones terminan dañando a personas que nada tienen que ver con sus movimientos. Estos movimientos vienen de años atrás, lo que mencionábamos en un principio: la emancipación, el antipoder, la lucha para poderse hacer notar, para poder estar o hacer presente sus ideales, sus luchas, sus manifestaciones, sus inconformidades, y normalmente estos van enfocados en contra no solo de la sociedad como tal, sino van en contra de los gobernantes que estén en ese momento en el poder. Cabe destacar que el impacto que han causado en el proceso comunicativo es que, si tomamos como referencia las marchas feministas o las marchas del orgullo gay, estas logran impactar en todas las personas a favor o en contra de sus pensamientos e ideales, y al mismo tiempo se crean canales de comunicación para llevar a cabo o intentar llevar a cabo una buena relación con los semejantes. Gracias a estas marchas, a estas manifestaciones, mucha gente ha cambiado su manera de pensar, su manera de ver las situaciones y las cosas, los problemas por los que pasan este tipo de personajes o de personas que están haciendo sus manifestaciones y sus marchas. Recordemos, por ejemplo, también el movimiento del 68. También fue un movimiento antipoder, porque estaban en contra de las decisiones que el gobierno estaba tomando en ese momento. Otras marchas u otras manifestaciones que también podríamos considerar y tomar a cuenta serían las de los trabajadores, que muchas veces ellos hacen sus huelgas, sus marchas, sus manifestaciones para dejar en claro que tampoco están a favor ni que tampoco están de acuerdo en los procesos que se están llevando con las empresas, y podríamos tomarlo también como movimientos antipoder. Mi nombre es Nancy Espinosa y esta fue mi actividad.